Muy buenas tardes, profesor. Espero se encuentren muy bien. Le presento nuestro trabajo que se titula Tipos de texto, presentado por Verónica Sofía Chamorro y Paula Andrea Gámez Reyes. ¿Quién le habla? Bueno, la introducción, debemos tener en cuenta, primero que todo, la importancia de saber y conocer qué tipos de textos existen, ya que esto nos permite comprender mejor su propósito, ¿sí? La estructura, también las características específicas que tiene cada uno de ellos. Y esto nos ayudará, nos facilitará para comunicar mejor las ideas, ¿cierto? Eh, de manera adecuada, ya sea para informar, persuadir o expresar nuestros sentimientos. ¿Sí? En esta presentación vamos a visualizar los diferentes tipos de texto, desde un narrativo hasta un científico y académico. Con su respectivo significado, también vamos a poder verificar cómo se estructura y a su vez nos va a mostrar la importancia de cada uno de ellos y el beneficio que esto va a traer a nuestra formación académica como estudiantes una vez los pongamos en práctica para nuestra vida. Bueno, el primer texto es el texto narrativo, ¿sí? Es un texto que nos relata un hecho, una historia, ya sean reales o ficticios, ¿sí? Por ejemplo, los cuentos, novelas, relatos o leyendas. El principal objetivo de este texto es poder contarnos una historia, ya sea para informarnos algo, entretenernos o explorar la realidad. Bueno, este texto es cómo se estructura. Generalmente podemos identificarlos porque se estructuran de tres partes. Bueno, la introducción, nudo y el desenlace, ¿cierto? La introducción nos presenta a los personajes, el tiempo y el lugar de la historia. El nudo es donde se desarrolla como la trama principal y se muestra el conflicto, ¿sí? Y finalmente el desenlace resuelve el conflicto de la historia y nos muestra las consecuencias para los personajes. Bueno, el que sigue es un texto descriptivo, ¿sí? Es aquel que perdón, aclarar un fenómeno, hecho concepto, para que nosotros como lectores lo podamos comprender mejor, ¿sí? Su objetivo principal es podernos dar mayor información, ya de manera clara, precisa y bien objetiva, respondiéndonos a preguntas que nos suelen eh, surgir, como qué es, cómo funciona o por qué ocurre, ¿sí? Este texto se estructura, sigue un patrón por lo generalmente, que es la introducción, eh, el desarrollo y una conclusión, ¿cierto? En la introducción, aquí podemos identificar el objeto que será descrito, ya sea, no sé, una persona, situación, etcétera, ¿sí? El desarrollo, eh, aquí se comienza como a describir con gran profundidad el objeto, ¿sí? Y la conclusión, pues ya se realiza como una especie de resumen de la descripción como para cerrar ya la caracterización del objeto o del ser o del animal. Bueno, el siguiente es el texto expositivo, ¿sí? Este texto tiene como objetivo principal poder informar y explicarnos un tema de manera clara, organizada y objetiva, ¿sí? Sin que el autor tome partida o exprese opiniones personales. Lo que se busca con este texto es que nosotros como lectores comprendamos la información presentada, ya sea sobre un hecho o un concepto o una idea, ¿vale? Ahí coloqué el ejemplo claro de la estructura.
¿sí? La estructura por lo general suele ser de tres partes. La introducción nos da a conocer el tema, ¿sí? El desarrollo, se ordenan las ideas, ¿cierto? Iniciándolas con un análisis objetivo de los hechos que pueden ser seguidos de unos subjetivos si corresponde. Y ya para finalizar, la conclusión, ¿cierto? La conclusión es como la síntesis y la recapitulación de lo expuesto. Y se entrega ya lo último como una pequeña conclusión, mm, conclusión de lo que se está exponiendo, ¿vale? A continuación tenemos el texto argumentativo. El texto argumentativo tiene como principal objetivo dar sustento a la tesis formulada por el autor mediante la exposición coherente y lógica de justificaciones o razones, que tienen como propósito persuadir o convencer al lector sobre un punto de vista predeterminado. Hablemos un poco de cómo se estructura este texto argumentativo. En general sigue una estructura que incluye la introducción, el cuerpo argumentativo y la conclusión. La introducción presenta el tema y la tesis, el cuerpo argumentativo desarrolla la tesis con argumentos y evidencias y la conclusión refuerza la tesis y ofrece una reflexión final. Pero hablemos un poco más detallado de cada una de esta estructuración. Primero tenemos la introducción, es aquella presentación del tema. Se introduce el tema sobre el que se va a argumentar. Después tenemos el cuerpo argumentativo, son aquellos argumentos que se presentan con razones, pruebas y evidencias que sustentan la tesis. Y por último tenemos la conclusión, es una reflexión final. Se puede hacer una reflexión o comentario final sobre el tema, sugiriendo posibles implicaciones o conclusiones. Seguidamente tenemos los textos instructivos. Son aquellos que tienen como propósito dirigir las acciones del lector, muestran pasos a seguir, materiales y como lo dice su propio nombre en alguna actividad. ¿Cómo se estructuran estos textos instructivos? Se debe componer de dos partes fundamentalmente. La primera donde establecemos el objetivo y la segunda donde se recogen las instrucciones. La estructura de este tipo de textos es la siguiente. Lleva un título del texto, una breve introducción de la actividad a realizar, seguidamente los materiales o ingredientes a usar y los procedimientos o preparación. Y por último, una imagen. Tenemos también los textos científicos y académicos. Son aquellos escritos que presentan los investigadores con las teorías o conocimientos dentro del ámbito científico y académico, dirigidos a un público especializado, como los investigadores, estudiantes, etc. Estos textos normalmente se utilizan un lenguaje técnico formal y preciso. ¿Cómo se estructuran estos textos? Se estructuran con un lenguaje muy técnico. Se utilizan términos específicos. También muy formal y objetivo. No se dan opiniones personales y solo se enfocan en la presentación de los datos y argumentos. También necesita una estructura organizada. Por lo general se realizan 5 partes. La introducción, la metodología, los resultados, la discusión y las conclusiones. También lleva un texto metodológico. Se presenta de manera clara y sistemática, mostrándonos a todos el proceso de investigación. También lleva un objetivo de los que se comunica. Lo que se quiere es compartir los conocimientos y resultados de las investigaciones de los estudiantes. Según la autora Marta Marín indicaba que un texto científico o publicación científica es un escrito proveniente de la comunidad científica académica dirigida al consumo de los especialistas o interesados en una materia determinada, en el que se comparten conceptos, teorías y resultados. Para concluir,
Con esta investigación se logró tener claro los diferentes tipos de textos, las características, estructuras y propósitos, logrando así identificar esta clasificación que nos permite conocer y comprender mejor los textos que leemos y escribimos. Muchas gracias por su atención.